La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y a propósito de la pregunta de hoy, ¿qué opina de que se sancione penalmente a quien suba un video o foto a redes sociales sin autorización de la persona que ahí aparece? Le damos la bienvenida vía telefónica a Georgina Cano Torralba. Ella es diputada local del PRI en Coahuila. Georgina, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, muy buenos días, Marcela, Juan, muchas gracias por el espacio en el programa. Y bueno, pues para informar al auditorio de esta iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Coahuila con relación a las redes sociales, violaciones a la privacidad, a la imagen o a la intimidad personales, la grabación de comunicaciones o conversaciones privadas, ¿de qué va esta reforma al Código Penal? Es una reforma que se incluye en la iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo. En el artículo 272 precisamente se contempla el delito de violaciones a la privacidad, a la imagen o a la intimidad personales. Aquí se contemplan precisamente las grabaciones que se tomen sin el consentimiento de las partes, pero también la divulgación de estas comunicaciones o conversaciones privadas. En el caso también en que se tomen o se divulguen fotografías, videos o películas de una persona desnuda, de un acto sexual de la misma, en el caso también tratándose de menores, en donde se divulguen estas imágenes o estos videos. Y bueno, pues se contemplan sanciones que van desde 2 años hasta 7 años en el caso del delito que se considera más grave, que sería las imágenes de niños mayores de 6 años. Y bueno, pues me parece que es parte de ir a la vanguardia con lo que sucede hoy en día. Anteriormente no se veían con tanta frecuencia este tipo de situaciones como hoy, en que a través de la tecnología de los celulares prácticamente gran parte de la población hoy cuenta con un celular en la mano, cuenta con medios en que se pueden grabar audios, en que se pueden grabar videos, imágenes. Inclusive está vuelto una costumbre o moda también el compartir imágenes, muchas veces de contenido sexual, inclusive en los adolescentes. Y bueno, pues estas imágenes pueden ser utilizadas también, estos videos, para denigrar o para causar un daño moral a la persona, que pues es muy difícil de reparar una vez que la imagen, que el audio, que el video se ha difundido. Pues ya no hay manera de que el daño que se ha causado a la persona pueda ser reparado en lo que se refiere al aspecto emocional, moral y psicológico. Se entiende y se explica perfectamente esta reglamentación, que incluso ya ha sido aprobada en algunas otras entidades de la República, sobre todo cuando hay una violación a la intimidad de las personas. Pero en el caso de las conversaciones privadas, ¿aquí entrarían, por ejemplo, estas filtraciones que se dan de llamadas telefónicas entre políticos, donde finalmente se balconea alguno de ellos o se revelan cuestiones que públicamente le pueden afectar en alguna campaña política? Pues sí, así como está redactada la iniciativa, sería considerado también dentro de este delito tanto la grabación como la divulgación de las mismas. Y esto, si se llegara a transmitir en algún medio de comunicación, ¿este medio tendría alguna corresponsabilidad y sería sancionado? Pues según la iniciativa, para no ser sancionado se requiere la autorización de un juez competente o bien del conocimiento del consentimiento de las partes que participan en esta conversación. Hay que recordar que esta iniciativa aún está siendo estudiada, está en etapa de estudio por la Comisión de Gobernación, por lo cual pues habrá que ver cuál es la
la opinión tanto de la comisión como del Poder Judicial, a quien también se ha remitido ya para su estudio. Ahora, hay penas adicionales, de acuerdo con esta iniciativa, para servidores públicos, es decir, los servidores públicos serían sancionados aún más que un civil, digamos, que una persona, que un ciudadano común. Se les aplican las mismas penas, pero además se les destituiría del cargo y se les inhabilitaría para ejercer un cargo público de 10 a 15 años. Ahora, ¿hasta qué punto se justifica el comentario que han hecho algunas personas en el sentido de que esto pudiera violar la libertad de expresión? No tanto lo que tiene que ver con la violación a la intimidad, eso es perfectamente claro, pero lo que tiene que ver con las cuestiones político-electorales. Pues más que nada en la iniciativa no se contempla o no se castiga, no se encuadra dentro del tipo delictivo el hecho de manifestar las expresiones propias. Más bien se trata de las grabaciones que se hagan de conversaciones ajenas. Conversaciones privadas, en este caso la conversación de un político a otro donde reconoce, digamos, que está invitando al voto siendo funcionario público, o que está desviando recursos, o que está pidiendo algún cochupo o incitando al cohecho, como ha sucedido en muchas de las campañas políticas. Eso estaría penalizado, la publicación de ese tipo de contenidos, sin la autorización, obviamente, de los afectados. Efectivamente, porque pues aquí consideramos que se tienen o tenemos también como ciudadanos, y desde luego con mayor responsabilidad como autoridades, de acudir ante la autoridad competente. Es decir, por eso ahí se señala el tema de que haya una orden judicial al difundir esta información a través de las redes sociales, a través de cualquier medio. Pues eso no garantiza que se le vaya a dar seguimiento al delito que se ha cometido, o que presuntamente se ha cometido, o que se confiesa a través del audio o del video con el que se cuenta, sino que hay que acudir a las autoridades correspondientes a presentar una denuncia. En el caso de los delitos electorales, pues por ahí está la FEPADE, en donde habrá que presentar estas evidencias para que determinen si efectivamente pues proceden y efectivamente tienen toda la validez. Yo le puedo comentar un caso inclusive en lo personal, y lo estoy recordando ahora que se menciona el tema de los políticos, en donde se presenta un video de unos jóvenes que están guardando material, y entonces ponen por ahí en redes sociales que participo yo en esa actividad. Siento que se trataba de otra persona distinta, ¿sí? Este tipo de situaciones también pueden ocurrir, como ocurre que también en donde personas participan en hechos delictivos. Bueno, esto habrá que denunciarlo y habrá que comprobar la veracidad o no de los hechos que se están difundiendo. Muy bien, Larisa Montiel, diputada local por Coahuila, Georgina Cano Torralba, diputada local del PRI en Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, Marcela y Juan, que tengan un gran día, igualmente un buen día para todo el auditorio. Buenos días, y así como escuchamos a la diputada del PRI, vamos a escuchar también la opinión del PAN y del PPC. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Larisa Montiel, diputada local por Coahuila, en la línea telefónica. Larisa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por permitirnos extendernos en la revisión de este tema. La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con relación a las redes sociales. Como diputada de oposición, ¿qué es lo que tú destacarías de esta iniciativa que ha enviado el gobernador para su revisión? Buenos días, Marcela, Juan, encantada de saludarlos primeramente y al auditorio, por supuesto. Pues mira, es una iniciativa que prácticamente lo que está es replicando el Código Penal Federal
y integrando algunas, haciendo más explícitos algunos de los tipos penales contenidos en él y sobre todo, bueno, abundando en la legislación local, en lo que es competencia local. En el caso de la difusión o divulgación de información, no necesariamente tiene un enfoque hacia las redes sociales, no al menos en la versión que nosotros estamos revisando de manera muy cuidadosa, puesto que en días próximos estará ya lista para su dictaminación, seguramente nos habrán de llamar al pleno los diputados. Pero, sin embargo, sí habla de una manera muy clara sobre la indebida divulgación, la indebida grabación o injerencia, ¿verdad?, en la vida privada de las personas. Creo que esto es un tema de carácter positivo. La regulación, hasta donde la leo yo en el documento que tengo para revisión, pues se refiere a la protección de la intimidad, de la vida personal de las de quienes pueden llegar a ser objeto de una grabación o de una divulgación o difusión de información que le es propia y que que debe estar contextualizada en el ámbito privado de esas personas. De manera igual, bueno, pues la protección a la imagen de personas no solamente menores de 18 años, sino también mayores de 18 años que no han dado consentimiento para la distribución, difusión a través de cualquier medio, y esto lo quiero puntualizar, no solo de las redes sociales, a través de cualquier medio de de su imagen, de su cuerpo, de sus actividades íntimas. Y esto, bueno, pues corresponde a la protección general que incluso los tratados internacionales prevén respecto de las personas en cuanto a la vida privada y la intimidad, independientemente de pues la posibilidad que se tenga de hablar o de difundir información respecto de personas que tengan por sus actividades, una vida pública abierta al público en general y respecto de la cual, por supuesto, puede existir difusión o divulgación de imágenes, grabaciones, conversaciones, entrevistas, postulados, todas aquellas actividades que estén en el ámbito público. Sin embargo, las privadas, como lo prevén los tratados internacionales, bueno, pues en esta ocasión el Código de Coahuila las está previendo. Acotaría yo que no es nada más para las redes sociales o la internet, sino que sean divulgadas, habla de manera general, por lo que podrían, lo resalto, podrían entrar las redes sociales, mas no necesariamente está tipificado como tal el uso de estas grabaciones en el código. Larisa, déjame poner un ejemplo que creo que valdría para que pudiéramos dimensionar las repercusiones de esto que están revisando ahora mismo. Cuando, prácticamente al inicio del sexenio, a Pedro Ferriz de Con se le interceptan algunas llamadas, se espía su teléfono y entonces se obtienen algunas grabaciones y se da a conocer situaciones de su vida personal íntima. Ahí estarían incurriendo en un delito quienes lo hicieron. Es correcto, es un ejemplo me parece muy muy concreto, muy bueno, todos lo conocemos además. Efectivamente, mira, aquí en la videograbación, audiograbación de conversaciones está permitida por la Ley de Telecomunicaciones, pero exclusivamente cuando exista se suponga la comisión de un delito y debe estar autorizada por un juez. Otra forma de que se puede grabar una conversación es autorizada por quienes intervienen en ella. Entonces, cuando no es así, cuando se graba o filma una conversación, cualquier actividad de carácter personal sin el consentimiento de los interesados y sin la autorización de un juez, nos encontramos frente a un hecho ilícito que estaría afectando, si se divulga, que es otro hecho posterior, si se divulga, puesto que está interviniendo y obviamente está generando conflicto o problema con familiares, puede afectar su patrimonio, la imagen, en fin, todo lo que es del ámbito privado. Y en el caso que tú comentas, bueno, pues evidentemente la grabación que se hizo fue una grabación ilegal, la divulgación que se hizo de esa llamada fue una divulgación ilegal y el comunicador tiene todo el derecho para
presentar las denuncias penales correspondientes y además las demandas por daño moral, porque además también existe en materia de responsabilidad civil la previsión para que este tipo de conductas que son ilegales, que son delictivas, pues puedan ser, digamos que se les restituya un poco en el respecto al daño moral que se les ha causado, pero además pues ahora lo que estamos hablando es de que se les castigue también con alguna pena privativa de la libertad, prisión, y también con multas. Me parece que bueno, pues dentro de la libertad de expresión, que por supuesto nosotros debemos siempre buscar que prevalezca, tenemos que tener muy claro que está el derecho de terceros, y ese derecho de terceros, cuando no existe o no se puede acreditar la presunción de la comisión de un delito, pues debe colocarse por encima del derecho de quien está buscando a lo mejor expresarse a través de cualquier medio de comunicación o informático en este caso, o las redes sociales, o simplemente una conversación, ¿verdad? Porque la divulgación te la manejan sin restricciones. Puede simplemente, digamos, lo que conocemos como un chisme, puede llegar a convertirse en una conducta delictiva si esto afecta la intimidad, si esto repercute en el patrimonio o en la estabilidad familiar de una persona, cuando no se acredita que se conoció y se divulgó con la finalidad de prevenir una conducta delictiva. Larisa, lo que me preocupa son dos cosas. Bueno, creo que si hace falta regulación, yo no sé si hayan revisado las experiencias en otros países, en otros estados, en relación a esto y cómo les ha ido. Uno, me preocupa si tenemos la infraestructura, la policía cibernética, por ejemplo, que te permita llegar a conocer verdaderamente de dónde emana la información, porque ya sabemos que luego hay muchas cuentas apócrifas, que hay muchos bots, que hay mucha simulación dentro de las redes sociales y que no necesariamente los perfiles obedecen a la realidad, sino son perfiles creados precisamente para no ser identificados. ¿Tenemos los recursos para poder llegar a saber exactamente quién fue el primero que difundió una información de esta naturaleza? Mira, por supuesto que eso es un tema, y yo lo comparto, ¿verdad? La preocupación sobre la infraestructura que debe tener tanto la policía investigadora de la ahora Fiscalía General, como también el alcance que pueda llegar a existir, o la accesibilidad que pueda tener un particular para hacerse de estos medios periciales, ¿verdad?, que le permiten en un momento dado denunciar o demandar sobre esta indebida injerencia o la divulgación de información. En el ámbito de cibernético, bueno, pues lo cierto es que hoy tenemos una policía que tiene o al menos que debe tener esos alcances, y pues hasta donde se ha anunciado por parte del Ejecutivo, la capacidad técnica de esta pues es amplia, y sobre todo la posibilidad, incluso lo hemos nosotros tal vez denunciado públicamente anteriormente, bueno, pues que se ha supuesto o se ha presupuesto que se graban conversaciones, sobre todo de políticos en el estado de Coahuila. Pero entonces, hay la capacidad. Larisa, es justo eso, si ni siquiera se investiga cuando hay un espionaje evidente, y aquí hemos conocido muchas conversaciones que se han dado a conocer vía redes sociales, y la verdad de las cosas es que nunca se le pone atención, aunque sepamos que es una conducta delictiva, provenga de donde provenga. Claro, aquí a lo que hay que abordar entonces es en la parte de la educación que nosotros como ciudadanos o como políticos o como comunicadores debemos de tener, de una cultura de la denuncia. La cultura de la legalidad implica el que nos aventuremos o nos tengamos la valentía y tengamos además ese coraje para ir y denunciar cuando se nos está afectando o cuando estamos identificando la comisión de un delito. Sí tenemos que promoverlo, Marcela, Juan, porque esto es evidentemente el principal límite. Más allá de que se pueda sancionar o se pueda meter a prisión a una persona que cometió un delito, cuando empezamos nosotros la actividad de la denuncia, es cuando muchísimas personas que son potencialmente están en la posibilidad de divulgar una información o de difundirla a través de cualquier medio de comunicación, reitero, no está explícito que solamente es para redes sociales,
pero a través de cualquier medio, pues que esas personas ya se detienen un poco, ¿no? Se analizan o al menos se vuelven temerosos de que puedan ser sujetos de una investigación, y entonces hay una reducción muy importante de la cantidad de ilícitos que se cometan en relación a esta indebida divulgación de imágenes o grabaciones. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues evidentemente que sí hay algunos casos o ejemplos, no como delitos, pero sí en los que algunas personas pues han presentado denuncias o demandas, más bien demandas sobre daño moral en relación a este tipo de divulgación indebida de su vida personal, y que han obtenido pues sanciones sobre todo las aportaciones económicas que esto implica para salvaguardar, o que tiene la finalidad de restituirle en su imagen. Y otra cosa muy importante, aquí quiero resaltar, tal vez reiterativamente, la reforma donde la que nosotros tenemos esta versión no habla explícitamente sobre regular redes sociales, como lo hace, por ejemplo, el Código Penal del Distrito Federal. Ahí sí se establece muy claramente que las redes sociales son equiparables a un medio de comunicación, y que en ellas no pueden ser utilizadas para divulgar o perjudicar, divulgar información o perjudicar la imagen de las personas, sino simplemente para manifestar expresiones o difundir información verídica. Y por otra parte, bueno, pues el ámbito de las redes sociales, por el espectro, por la red en la que circulan, son eminentemente reguladas por el Código Federal. Aquí, en todo caso, lo que tendría que acreditarse para, si se quiere hacer valer un delito a través de las redes sociales o de divulgación indebida a través de redes sociales, primero el que denuncia es el que tendría que acreditar que el delito se cometió a través o desde un servidor que está localizado en el estado de Coahuila, como bien lo comentas, Marcela. Y esta es la parte que sí creo que aún nos falta, que existan peritos de carácter privado, ¿verdad? No los que están integrados en la policía, que puedan en un momento dado pues, ayudar a las personas que están defendiendo su intimidad, o que están buscando que sea sancionada alguna injerencia indebida, pues que les ayude, no nada más a través Larisa, de la Procuraduría. nos corta el sistema. Denunciar. Larisa, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos esta amplia explicación. Gracias. Un saludo, gracias. Hasta luego, gracias. Pausa. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ya tuvimos la opinión de dos diputados de las fracciones mayoritarias, la mayoritaria, que es la del PRI, y la que le sigue, que es la del Partido de Acción Nacional. Ahora escuchamos el punto de vista de una de las fracciones minoritarias, el Partido Primero Coahuila. Leonel Contreras Pámanes, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Marcela, y con ustedes les mando un saludo a toda la audiencia de su programa. Y bueno, ya tanto Georgina Cano como Larisa Montiel explicaron a grandes rasgos en qué consiste esta reforma o la iniciativa de reforma al Código Penal. Sin embargo, contigo quisiéramos centrarnos en el aspecto político, es decir, el hecho de, como dice la ley, a quien difunda contenidos de pláticas, de charlas telefónicas en las que de alguna manera se comprometa alguna otra persona sin la autorización de esa persona. Aquí entra obviamente el aspecto político. Ya Marcela ponía el ejemplo de Pedro Ferriz de Con, que es de una cuestión meramente personal y que sí es procedente. Pero en un aspecto político, por ejemplo, en esas conversaciones que trascienden y se divulgan a través de medios de comunicación o a través de las mismas redes sociales, ¿cuál es el tratamiento que se le da, sobre todo si obviamente no tiene el consentimiento de la persona aludida? Así es, mira, estaba escuchando a las compañeras diputadas, y bueno, las escuché y son abogadas, y obviamente hicieron como si ya estuvieran litigando en la materia, pero aquí lo que coincido con lo que dices, es el fin, o sea, ¿cuál es el fin que lleva esta iniciativa? Esta iniciativa nos está llevando como que entrar a un bosque desconocido, porque es una materia en la que no está preparado el Estado para, con las herramientas necesarias el Estado para tanta situación. Ahora, no está dividiendo los servidores públicos
en los actos de los servidores públicos en este tema, y ampliarlo a que cualquier tipo de fotografía en las redes, no sé, quiero saber si tú subes una fotografía de no sé, una fiesta en tu casa y alguien te la comparte de tu muro de Facebook o te la consiguen, una fotografía que no tiene mayor cosa, pero te da motivo para iniciar una demanda, entonces acarrearía también una guerra ahí de denuncias y demandas, una fotografía, un audio, un video. Entonces, lo manejan como si fuera dirigida al sexting, porque nos estamos apartando un poquito ahí. Y es con la intimidad de las personas en el ámbito del sexting es una cosa, pero la materia política es otra. Además de que es precisamente el Estado quien tiene las herramientas tecnológicas más sofisticadas para el espionaje telefónico o para mandarte tomar un video, y es precisamente el Estado quien en diferentes ocasiones ha tomado videos o ha filtrado audios. Ahora, ¿qué va a pasar con en el tema político? Llega un video o un audio a Gren, ustedes lo valoran, políticamente el tema es actual en este momento, no lo van a poder resistir según el articulado del Código Penal. Entonces limita también las libertades de información. Es un tema que todavía se tiene que discutir, se tiene que afinar. Este artículo, el 272, así viene la propuesta, y creo que tenemos mucho trabajo todavía de sacar en el Congreso para poderlo afinar y poder apartar en qué sí aplicaría este artículo y en qué casos no. Muy bien, pues y lo más seguro es que definitivamente no entre en este. Hay otros pendientes todavía mayores que seguramente esto va a quedar en la congeladora y quedará para la siguiente legislatura, Leonel. Esperemos que se retrase, porque sí nos falta aprender en esta materia, sobre todo en este artículo. Falta aprender de más experiencias, falta ver en otros estados pues, lo aplicaron, qué modificaciones hicieron después, y creo que tenemos cosas más interesantes o más importantes ahorita en el Congreso que meternos en un debate para la reforma del Código Penal, porque tiene infinidad de propuestas de reforma del Código Penal en esta legislatura que no han avanzado, están en la congeladora, como bien lo dice. Muy bien, Leonel Contreras Pámanes, diputado local por el Partido Primero Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, muchas gracias.